Este espacio es presentado por Expo Estudios Q, Cooperativa Universitaria de Grado y Posgrado. Muy buenos días y feliz día a todas las mujeres paraguayas en este día. Y sí, llegó finalmente el día. Hoy y mañana se está llevando a cabo la Expo Estudios de la Cooperativa Universitaria, y una de las prestigiosas universidades que se suma es la UCSA, Universidad del Cono Sur de las Américas. Y para comentarnos más ya está con nosotros su rector, el ingeniero Luis Alberto Lima, también la licenciada Helga Luz de Sarubi, vicerrectora administrativa y financiera, y el licenciado Andrés Villalba, vicerrector académico de la UCSA. Vamos a comenzar hablando con el rector, que realmente nos honra con su presencia, el ingeniero Luis Alberto. Muchos años de trayectoria ya de la UCSA, que continúa hasta el día de hoy formando profesionales éticos que sirven a la patria. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a toda la audiencia, y especialmente quiero saludar en este día a nuestras profesoras, alumnas y colaboradoras en el Día de la Mujer Paraguaya, que entonces un saludo muy especial a nuestras amigas de la universidad. Y bueno, cierto, nosotros el año pasado hemos cumplido 20 años de trayectoria en la educación. Finalmente, para la educación somos una entidad joven todavía, pero con ganas de ir mejorando siempre. Nuestro objetivo siempre es estar en un proceso de mejora continua. Mejora continua quiere decir un proceso de calidad para llegar a lograr la excelencia en la educación. Nosotros hemos comenzado hace 20 años con 3 carreras, que fueron Administración de Empresa, Contabilidad e Ingeniería en Informática, y en muy poco tiempo después se incluyeron ya las ingenierías eléctrica e ingeniería industrial. Y hoy en día tenemos 13 carreras que están en funcionamiento, haciendo, digamos, un hincapié y un fortalecimiento en todo lo que es el área de la ingeniería. Y seguramente lo más importante que hemos tenido, primero quiero contar que todas nuestras carreras están habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES. Y dentro de todas esas carreras tenemos acreditadas aquellas que han llamado el organismo, que es la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior, ANEAE, y tenemos acreditadas 2 carreras. Tenemos un proceso de acreditación otras 3, y las otras que sigan llamando la agencia, nosotros nos vamos a presentar a la acreditación, porque creemos que la acreditación es un paso importante para demostrar la calidad de una institución, en este caso una institución educativa. Y justamente para hablar de esas carreras acreditadas, que son las de ingeniería, está ingeniería industrial, tengo entendido. El licenciado Andrés, también me gustaría que nos pueda comentar sobre qué ofrecen esas carreras en específicas profesionales, de qué tipo se forman emprendedores y líderes en esas carreras de ingeniería, que son su fuerte. Sí, además de de las carreras empresariales y humanidades, focalizamos nuestro trabajo en estas carreras de ingeniería, y nosotros nos distinguimos porque lo que pide hoy en día también nuestro mercado, el profesional debe salir técnicamente muy bien preparado, y creemos que para marcar esa diferencia también deben tener estas competencias emprendedoras, saber dirigir un equipo, tener innovación, capacidad también de generar nuevas ideas, investigación. Entonces a eso nosotros le agregamos a estas carreras de ingeniería. Eso es muy importante, porque además de dar las herramientas científicas, es básico que los jóvenes hoy en día sepan emprender, puedan iniciar sus propios emprendimientos, porque eso es lo que termina construyendo realmente a lo que necesita nuestro país. Y es justamente lo que se va a ofrecer en esta Expo Estudios. Además, hay un convenio que ustedes tienen con la cooperativa universitaria para facilitar aún más a los socios, a los hijos de los socios y a todos los que quieran acceder a una carrera de grado en la Universidad del Cono Sur de las Américas. ¿Es así, licenciada Helga? Exactamente, nosotros firmamos un convenio con la cooperativa para funcionarios, hijos de funcionarios que accedan a descuentos especiales que tenemos dentro de nuestra universidad. De hecho, nosotros tenemos
desde nuestros inicios una política de descuentos para los que tienen buenas notas, o sea, una beca de excelencia, ¿verdad? Y con orgullo podemos decir que incluso tenemos varios alumnos ya que hicieron toda la carrera gratis. O sea que realmente nos sentimos muy orgullosos de eso y con la cooperativa acabamos de firmar el convenio que supongo va a redituar en todos los socios y los hijos de socios también, ¿por qué no? Con esto se cumple también la responsabilidad social por parte de la Así Casa de mismo es, Estudios. así Yo les mismo es. agradezco por compartir esta mañana con nosotros y recalcar la invitación, la Expo Estudios hoy y mañana en el Centro de Eventos de Ita Enramada. Ahí estarán ya desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que la invitación más que hecha, también la UCSA presente. Muchas gracias y ahora continuamos con nuestra Mañana Plus porque tenemos mucho más de la mano de Daisy. Este espacio fue presentado por Gracias. Expo Estudios Q, Cooperativa Universitaria de Grado y Posgrado.